La Misión de Jesús presenta su programa El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahora con ustedes, el pastor Luis Bustillo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y entonces el versículo 5 en adelante dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Qué gran milagro! Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este al que estaba sentado mendigando? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fue que tus ojos fueron abiertos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué precioso y glorioso milagro vemos aquí en la vida de este hombre que había sido ciego de nacimiento. Pero la pregunta que hicieron los discípulos es la que vamos a estar tratando en esta mañana. Ellos preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa de que este hombre naciera ciego? ¿Sus padres o un pecado que él hizo? Mas Jesús responde: para que las obras de Dios, para que las glorias de Dios sean manifiestas. En otras palabras, Jesús nos revela una gran verdad: que el sufrimiento, que las pruebas, que las dificultades, Dios las usa en nuestras vidas para glorificarse. Esto es algo difícil de entender y comprender, pero es la verdad. En esta mañana quisiera hablarles a ustedes de la metamorfosis del sufrimiento. ¿Qué significa la palabra metamorfosis? Transformar, cambiar de forma, estructura o sustancia, el desarrollo de algo en otra cosa. Tenemos el ejemplo de la oruga. La oruga es un gusano feo y peludo, hasta que entra en el proceso de la metamorfosis. La oruga hace aquel capucho, y dentro de ese capucho existe una gran transformación de forma, estructura y sustancia. Y cuando al fin aquel capucho se abre, ¿qué sale? Una bella, preciosa mariposa. Estoy seguro que cuando la oruga entra en el proceso no está muy contenta, no quiere dejar de ser oruga, pero no sabe que al final de ese proceso va a ser una bella mariposa. ¿Sabías algo interesante? Que cuando ya dentro del capucho la oruga se convierte en mariposa y está tratando de romper aquel capucho, si usted y yo fuéramos a ayudar a la mariposa a romper ese capucho para ayudar a que la mariposa salga, si fuéramos a hacer eso, ¿sabía usted que aquella mariposa nunca volaría? Porque es el proceso de tener que luchar contra el capucho y romper aquel capucho que hace que las alas de la mariposa se fortalezcan para ella poder volar. Mi querido amigo, mi amiga, las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, los momentos difíciles de nuestra vida son el proceso de Dios para hacer de ti y de mí algo hermoso y precioso. El sufrimiento lo usa Dios. Es un potente instrumento en las manos de Dios. Existe un bosque en la Netherlands que solo por medio del fuego es renovado. Cada 7 años un fuego que ocurre naturalmente, quizá un rayo que cae, incendia aquel bosque queda encendido y el fuego destruye los árboles. Pero por medio de ese fuego, ¿sabía usted que hay plantas y flores hibernando
que solo con el calor del fuego renacen y vienen a la vida. Y por medio del fuego hay belleza, hay flores, hay plantas nuevas. Y por medio de la prueba y la dificultad en tu vida y en la vida, cosas bellas van a acontecer. ¿Sabía usted que el acero se hace con hierro y con fuego? El pavimento asfaltado por el cual usted maneja su carro se forma con rocas y calor y la apisonadora aplastante. La mejor porcelana es sometida 3 veces al fuego para que sus colores dorados y carmesí aparezcan más preciosos y permanezcan afirmados. ¿Y cómo es formada la perla? La perla es formada cuando un poquito de arena entra en la ostra causando irritación. Y esa irritación hace que moleste la ostra y que la ostra secregue el nácar fino que al fin produce la hermosa perla que usted se pone alrededor de su cuello. El carácter humano no se forma sin dificultades. ¿Sabía usted que la santidad se desarrolla por medio del sufrimiento? Para afinar un piano se necesitan 11 toneladas de presión. 11 toneladas de presión para que entonces cuando el pianista toca el piano salga esa música tan melódica y tan preciosa. Las cosas que lastiman y dañan al parecer transforman al hombre. Golpes, tribulaciones y ruina son frecuentemente mejores amigos a nuestras vidas que la paz y la tranquilidad que podemos obtener exteriormente. En una ocasión, el gran pintor, arquitecto y escultor italiano Miguel Ángelo estaba escultando una figura en piedra. Algunos estaban fijándose como él con el cincel andaba picando aquella piedra y pedazos de piedra caían por todos lados. Y uno dijo, ¡qué desperdicio! ¿Cuántos pedazos de piedra desperdicia el maestro? Mas Miguel Ángel contestó, si no caen los pedazos, la forma de la figura no aparece. Sin las pruebas, sin las dificultades por las cuales usted y yo pasamos, no podemos ser la persona que somos hoy en día. Lo que usted es hoy y lo que yo soy hoy es producto de las pruebas, dificultades y situaciones por las cuales hemos tenido que pasar. ¿Te recuerdas cuando trataste de venir a este país? Todas las dificultades que tuviste que pasar cruzando la frontera, algunos cruzando 3 fronteras. Yo soy cubano, mi gente viene en balsas desde Cuba, cruzando el Caribe. ¿Cuántos trabajos llegaste a este país? No conocías el lenguaje. Algunos llegaron aquí siendo abogados y siendo médicos en su país y aquí por falta del lenguaje y las licencias tienen que trabajar en trabajos que no lo hacían en su país. Has pasado muchas dificultades, muchas pruebas, muchos esfuerzos para tener ahora tu casita, para tener ahora tu carrito, para tener esas cosas. Lo que tú eres y lo que soy yo es producto de las dificultades que hemos pasado. Nuestros hijos, usted sabe que no entienden eso. Porque nosotros llegamos aquí por muchos esfuerzos, pero nuestros hijos aquí lo tienen todo en bandeja de plata. 3 comidas al día, un techo sobre la cabeza. Y así todavía se quejan. Educación, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos dado cualquier cosa para tener las oportunidades que tienen nuestros hijos aquí en este país? Pero ellos no la aprecian. ¿Y por qué a veces no la aprecian? Porque no han sufrido. ¿Por qué no tienen la ética del trabajo? Porque no han sufrido, porque no han tenido que pasar trabajo. ¿Te recuerdas cuando eras niño? Tú y yo nos recordamos. ¿Cómo era que papá nos disciplinaba? Aquí en este país la disciplina es muy difícil administrarla, porque tienen los maestros, la señora del social work, la trabajadora social y tantos que nos limitan de disciplinar a nuestros hijos. Yo me recuerdo cuando era niño que cuando mi papá tenía que disciplinarme, iba a la mata y cogía un gajito de mata y le quitaba las hojas. Y con eso me disciplinaba. Y le doy muchas gracias a mi padre por haber tomado el tiempo de disciplinarme y haber puesto su mano sobre mí. Pero hoy en día los hijos hay que tener cuidado cómo disciplinarnos, porque usted y yo podemos caer en la cárcel. En otras palabras, no podemos desarrollarlos correctamente porque no pasan trabajo y no pasan dificultades. Pero nosotros que hemos pasado por ahí, somos lo que somos, gracias a Dios, por esas pruebas y dificultades por las cuales hemos pasado.
Hay algunos por ahí que dicen, no sufras más, para de sufrir. Te están como ofreciendo algo que es una panacea, que es un cuento, que es una historia. Aquel que te diga que pares de sufrir, aquel que te promete que vas a parar de sufrir con la píldora que te está dando, con esto que te está dando. Algunos te dicen, mira, para de sufrir, ven con nosotros, y si vienes con nosotros vas a parar de sufrir. Si pruebas esto, si haces esto y lo otro, y hasta te cobran por sus milagros. Y te dicen que con esos milagros vas a parar de sufrir. Tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que el sufrimiento es parte de todo ser humano, es parte de la vida. Nadie puede vivir una vida sin el sufrimiento. Y estamos estudiando aquí que el sufrimiento es parte del proceso de Dios. ¿Cuánta gente en su dolor, en su sufrimiento, acuden a brujos, hechiceros, adivinos, a la magia, a muchos que por la televisión y por la radio te ofrecen algo que es imposible que ellos se lo puedan dar? Es una mentira. Mas yo te estoy diciendo que no pares de sufrir, que el sufrimiento es el proceso de Dios, que esa prueba por la cual tú estás pasando, Dios la va a usar en tu vida para hacerte mejor. Dice la Biblia que el que Dios ama, Él castiga, como hijos. Cuando tú y yo como padres, mundanos, padres que no somos el Padre Celestial, disciplinamos y corregimos nuestros hijos. Hay cosas que tenemos que dejar que nuestros hijos experimenten para crecer. Y a veces la disciplina es necesaria con nuestros hijos para que sean mejores personas. Si no, no le estamos mostrando que los amamos. Igualmente nuestro Padre Celestial, Él nos va a disciplinar. Él va a tratar con nuestra vida. Él va a permitir que el sufrimiento venga a ti y a mí para hacernos mejores personas. ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? Dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Eso va completamente en contra del humanismo y de nuestro pensamiento actual, que en la debilidad hay fuerza. No vivimos en un mundo que es el fuerte es el que sobrevive. En el mundo animal no es el fuerte el que sobrevive, pero en el mundo espiritual es completamente diferente. Cuando somos débiles es cuando más fuertes somos. ¿Y por qué? Porque en nuestra debilidad tenemos que depender de alguien. ¿Y a quién vamos a acudir? A Dios. En nuestra debilidad miramos al cielo y decimos, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, manténme firme. Señor, ayúdame a seguir adelante. Necesito de ti para no flaquear y para no caer. Por lo tanto, mientras menos de nosotros hay, más de Dios hay en nuestra vida. Y esa es la respuesta. La Santa Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versos 16 y 17 de tal manera: por tanto, no desmayamos. Mi amigo, mi amiga, no desmayes en tu prueba. Mírala como algo que Dios va a hacer contigo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día y de día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En este momento tú no vas a comprender ni vas a entender por qué estás pasando por lo que estás pasando. Pero el Señor, que lo ve todo, ya tiene un plan perfecto. ¿Sabías tú que Él es el maestro de ajedrez, como les dije en otra ocasión? Él está en control, Él no está descontrolado. Él tiene un propósito para tu vida. Y la Biblia dice en Santiago: hermanos míos, amigos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo en las pruebas, sumo gozo. Cuando uno piensa de sumo gozo, piensa de que se ganó la lotería. Cuando uno piensa de sumo gozo, piensa de que se graduó de la universidad y recibió su título. Cuando pensamos de sumo gozo, pensamos de el día que nos casamos. Eso es sumo gozo. Pero sumo gozo en las pruebas, sumo gozo en las tribulaciones, sumo gozo cuando estoy pasando por un problema. La Biblia dice que debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe
produce, tiene un producto que es paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por lo tanto, Dios usa la prueba para moldearnos. Sí, la prueba que tú estás pasando, Dios la usa para moldearte. Dios usa la prueba para perfeccionarte. Dios usa la prueba para usarte. Dios usa la prueba para equiparte. La prueba en tu vida tiene un propósito. Y Dios a veces permite las pruebas y las dificultades para hacernos a nosotros más comprensivos con otros que están pasando por lo mismo. Hay cosas que tú y yo nunca jamás pudiéramos identificarnos con otros si no las hemos pasado. Y por lo tanto a veces Dios permite que las pruebas vengan a nuestra vida para nosotros ser más comprensivos con aquellos que estarán pasando o están pasando por una prueba. Por medio del sufrimiento yo comprendo lo que es perder un hijo. Yo comprendo lo que es tener problemas con el alcoholismo. Yo comprendo lo que es perder el trabajo y andar buscando cómo resolver el problema. Por medio de las pruebas yo puedo ser más comprensivo con otros seres humanos y aprender a amarlos como Dios me ama a mí. El sufrimiento es el proceso de Dios. Cuando Israel era cautiva, dice la palabra de Dios que Israel fue cautiva por 400 años en Egipto. Y allí en Egipto por 400 años al fin Dios manda a Moisés y con poder libra al pueblo de Israel. Y ahora el pueblo de Israel iba en camino a la tierra prometida de Canaán. Había un camino corto como de 4 o 5 meses. Era el camino de los filisteos. ¿Y quién eran los filisteos? Los filisteos eran un pueblo de gente de arma, gente equipada, gente feroz. Para tú poder entender, los filisteos eran los aztecas de aquel tiempo, eran los incas de aquel tiempo. Eran hombres de guerra, hombres feroces. Todo el mundo los temía. ¿Y quién era Israel? Aquellos que hacían ladrillos. Israel no había peleado en 400 años. ¿Cómo iba Israel a pelear contra los aztecas, contra los filisteos? Imposible. Dice la Biblia que Dios los llevó no por el camino corto de 4 o 5 meses, los llevó por el camino largo rodeando el Mar Rojo. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto antes de llegar a la tierra prometida? 40 años. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no los llevó por el camino corto? Porque no estaban preparados. Y por 40 años Dios los preparó y los equipó y trabajó en sus vidas. Y cuando pasaron los 40 años que ya cruzaron el Jordán a entrar en la tierra prometida, tierra donde dice la Biblia que habían gigantes, que habían ciudades fortificadas y pueblos armados, ya ellos estaban listos para pelear las batallas. Y conquistaron a Canaán, la tierra prometida, en 7 años. ¿Por qué? Porque por medio de las pruebas y los sufrimientos y las dificultades, Dios los preparó para hacer de ellos un pueblo conquistador. Eso es lo que Dios va a hacer con tu vida. Es el proceso de Dios, las pruebas y las dificultades. Es como cuando tú te ensucias una camisa. Cuando te ensucias una camisa, ¿qué haces? Bueno, coges un poco de detergente y la empiezas a restregar para quitarle la mancha. Después la metes en la lavadora, echas más detergente y ahí en la lavadora está la camisa ahí dando vuelta, y después la lavadora da vuelta rápido para exprimirle el agua. ¡Qué proceso! Y después sacas la camisa de la lavadora y la metes en la secadora y pones suavizante, y ahora está en la secadora, en el calor de la secadora. Y si eso no es poco, la sacas de la secadora y la llevas a la plancha y empiezas a planchar aquella camisa. Pero cuando terminas con esa camisa no tiene mancha, no tiene arruga, está limpia. Es el proceso. Es el proceso que usamos para limpiar una camisa y después ponérnoslas. Es el mismo proceso de Dios. Esa prueba, ese sufrimiento por el cual está pasando, es el proceso de Dios. Dios usa las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, las dificultades de la vida para hacernos la persona que Él desea que nosotros seamos. Y aunque cuando estamos pasando por la prueba no nos gusta, ¿quién le gusta pasar por pruebas? ¿Quién le gusta pasar por dificultades? Por eso que muchas veces cuando oímos que se nos ofrecen ven y no sufras más, y que no sufras más, pues uno acude a esas cosas. Y muchas veces, y lo digo con todo respeto, acudimos a esas cosas por nuestra ignorancia. Porque andamos buscando soluciones donde no las hay. Dios usa las pruebas, aunque las queremos evadir, pero las usa. Y tenemos que confiar en el Señor.
de que en esas pruebas hay un propósito eterno y que Dios las ha permitido para nuestro desarrollo espiritual. Pero cuando estamos pasando por ellas, a veces decimos, Dios mío, ¿dónde estás? ¿No te das cuenta que estoy pasando yo por esta dificultad? Todos hemos oído la historia hermosa, la hemos leído en los cuadros de las dos huellas. Dice que había un hombre que tuvo un sueño y soñó de que estaba caminando por la arena de la vida. Y en los tiempos buenos habían dos par de huellas, una al lado de él, y era Jesús caminando con él. Pero entonces cuando vinieron los momentos difíciles y de pruebas y dificultades, solamente veía un par de huellas. Y él le preguntó a Dios, bueno, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es que cuando los momentos buenos yo veía dos par de huellas y estabas conmigo? Y ahora cuando estoy pasando por estas pruebas, solamente veo un par de huellas. ¿Qué pasó, Señor? Y Jesús le responde, no, es que no comprendes. Que cuando veías un par de huellas no eran las tuyas, eran las mías, porque yo te estaba cargando. Mi querido, mi amigo, mi amiga, escúchame. Tú no estás solo en tu dificultad. Tú no estás solo en tu prueba. Tú no estás solo en tu dolor. Jesús está contigo. Y Dios tiene un glorioso propósito para ti. Acepta la prueba, recíbela con gozo, entiende, comprende de que Dios va a hacer algo glorioso con tu vida. Todo depende de tu actitud y cómo tú tomes las cosas en la prueba. La prueba puede ser algo que te hunde o la prueba puede ser algo que te eleve. Depende de tu actitud. En una ocasión, un hombre teniendo un burro, el burro cae en un hoyo. Y aquel burro cae en el hoyo y el hombre no sabía cómo sacar el burro y trató de jalar el burro y sacar al burro del hoyo y no podía sacar al burro del hoyo. Y al fin decidió que lo mejor que podía hacer era pues enterrarlo. Y cogió una pala y empezó a tirarle tierra al burro sobre el lomo. Pero ¿qué hizo el burro? Cada vez que el hombre cogía tierra con la pala y se le echaba sobre el lomo del burro, el burro se sacudía y caía la tierra al piso. El burro pisoteaba la tierra. ¿Y sabes qué pasó? El hombre seguía echando tierra, el burro se sacudía, la tierra caía al piso y el burro la pisoteaba. Pero cada vez que pisoteaba la tierra, se iba elevando. Y cada vez que pisoteaba, se iba elevando. Y se iba elevando, 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 hasta que se elevó tanto que salió del hoyo en que se encontraba. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con las pruebas de la vida. Cuando vienen las pruebas y dificultades, sacúdete, recíbelas con gozo, di, Señor, yo no sé por qué estoy pasando por esto, pero yo sé que tú estás conmigo y que en esta prueba tú te vas a glorificar, me vas a enseñar algo, me vas a usar a través de esta prueba, me vas a moldear a través de esta prueba, me vas a hacer más sensible a otros por medio de esta prueba. Tú tienes un propósito glorioso que yo no entiendo ahora, pero confío en ti. Sacúdete y elévate y sigue adelante en el nombre del Señor. Las pruebas son el proceso de Dios. Es la metamorfosis del sufrimiento que Dios usa para hacer de ti y de mí algo hermoso y glorioso. Esas piedras preciosas que usamos, esos diamantes bellos que vemos, ¿de dónde salen? Son piedras que se encuentran en un río o en una cueva, pero pasados por el proceso del fuego, como el oro de igualmente. El oro tiene que pasar un proceso. Por medio de ese proceso se hacen esas hermosas piedras que tú y yo usamos hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. A los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Mi querido oyente, ¿amas tú a Dios? Sabes que a veces las cosas que nos pasan no salen bien porque nos están pasando por nuestra desobediencia, nuestra rebelión, porque nosotros nos hemos apartado de Dios y andamos practicando el pecado, y el mal que nos ha venido, Dios nos lo mandó, nos los hemos traído sobre nuestras propias vidas porque andamos mal.
Pero cuando amamos a Dios, cuando nos arrepentimos, amamos a Dios y nos entregamos a Dios, entonces la circunstancia es diferente. A los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Por eso que necesitas amar a Dios. Por eso que necesitas conocer a Dios como tu Señor y tu suficiente Salvador. En una ocasión, un hombre hablaba con Dios y dijo: pedí fuerzas para grandes logros. Me hizo débil para que aprendiera humildad en obedecer. Pedí salud para poder hacer grandes cosas. Me dio enfermedad para poder hacer cosas buenas. Pedí prosperidad para poder ser feliz. Me dio pobreza para depender de Él. Pedí poder para obtener las alabanzas de los hombres. Me dio debilidad para sentir la necesidad de Dios. Pedí todo para disfrutar de la vida. Me concedió la vida para disfrutar de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero me fue otorgado todo lo que necesité y me fueron concedidas todas las peticiones que no hice. Yo entre los hombres soy el más afortunado. Por lo tanto, en esta mañana te he dicho que las pruebas, dificultades, tribulaciones que tú estás pasando es el proceso de Dios. La metamorfosis del sufrimiento que Dios va a usar en tu vida para hacer de ti una mejor persona. Acéptala, recíbela con gozo. Ponte las manos de Dios. ¿Por qué en esta mañana no dices conmigo: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero confío en ti, te entrego mi vida? Quiero decirte que te amo y que te necesito. Obra en mi vida, Señor. Y te doy gracias por este sufrimiento. Úsalo para la gloria y la honra tuya. Mi querido amigo, te amo en el amor del Señor. Siga adelante, que el Señor está contigo. Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Te invito a la iglesia en esta mañana. No te quedes en casa. Sal de la casa, vístete rapidito. Tienes media hora para vestirte, vístete rapidito. Y alístate y te esperamos en la misión de Jesús con los brazos abiertos. Ven a gozarte con nosotros. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Si necesitas una copia de este mensaje o cualquier cosa, llámame al 792-3819 y ahí estoy para servirte. Dios te bendiga. Hasta la próxima.